Por todo el mundo, el hombre utiliza cuerdas tensadas para interpretar música. Sobre el origen de los instrumentos de cuerda no se sabe nada, solo que ya en la prehistoria existían algunos muy sencillos. Se supone que algún cazador se dejó seducir por el sonido que producía la cuerda de su arco. Probablemente, pensando que tenía un significado mágico, intentó reproducir y mejorar dicho sonido. Una cuerda que vibra produce un sonido muy débil. Para amplificarlo, hay que acercar la cuerda a un espacio vacío llamado caja de resonancia. Por tanto, los elementos indispensables de cualquier instrumento de cuerda son la caja de resonancia, las cuerdas y las clavijas que permiten tensarlas. Antiguamente, este instrumento era conocido como la madre de todos los instrumentos. Nosotros lo llamamos monocordio, ya que tiene una sola cuerda, fijada a un extremo por una clavija que permite afinarla. En el otro extremo la sujeta un pequeño gancho y en medio hay un puente móvil que permite variar la amplitud sonora de la cuerda. Ya lo veis, la cuerda pulsada emite un sonido diferente según la posición del puente. En un lado del instrumento encontramos una serie de estrías que indican dónde debe colocarse el puente para producir las diferentes notas. Do, do sostenido, re, etc. Conviene señalar que en la Edad Media este instrumento era utilizado para demostrar las proporciones matemáticas y todos los hombres de ciencia tenían uno. Para que las cuerdas vibren, las podemos puntear, rozar o percutir. Podemos puntear las cuerdas utilizando los dedos o bien algún mecanismo que produzca un efecto equivalente. Para rozarlas se utiliza un arco y para percutirlas un macillo. Comencemos por los instrumentos de cuerdas punteadas. En realidad, las cuerdas no se cogen, sino que se desplazan de su eje, cambiando su estado de reposo al que volverán por la misma inercia. Cuando se roza una cuerda con un arco, conseguimos un sonido similar al de la voz humana. Las cuerdas percutidas son las golpeadas por un macillo, que se retira después de haber producido la vibración. Examinaremos primero los instrumentos de cuerdas punteadas. Los más conocidos son la guitarra, el arpa y el clavecín o clavicémbalo. Aquí vemos una guitarra. Reconocemos la caja de resonancia y las cuerdas, que normalmente son 6, tensadas sobre el mango por medio de clavijas. Producen sonidos diferentes porque tanto el grosor como la tensión de cada cuerda son diferentes. En vez de puntear las cuerdas con los dedos, puede utilizarse un plectro, pequeña placa hecha de madera, marfil, cuerno o actualmente de plástico. Esta magnífica guitarra con incrustaciones de marfil fue construida en Venecia en el año 1630. Seguramente, la mandolina nació en Italia. Esta, hecha en Nápoles en el año 1767, está decorada con carey y nácar. A partir del siglo XV, el laúd adquirió gran popularidad, como lo demuestran la cantidad de pinturas y de grabados en los que aparece.
Este instrumento es una tiorba, hecha en el año 1635 en Venecia. También llamada chitarrone, la tiorba tenía dos series de cuerdas. Las más largas, que siempre daban la misma nota, servían de acompañamiento. A continuación, escucharemos un fragmento de algunos instrumentos de cuerdas punteadas. Según la leyenda, el arpa se inventó cuando el dios griego Apolo, seducido por el sonido que producía el arco de la diosa Diana, le añadió unas cuantas cuerdas adicionales. Encontramos diferentes tipos de arpa en Irlanda, Bretaña y Sudamérica. El arpa ha evolucionado considerablemente desde la antigüedad y actualmente sigue siendo muy apreciada. Este arpa cromática, sin pedales, de cuerdas cruzadas, es de finales del siglo XIX. Los pedales del arpa permiten conseguir muchas alteraciones. Cuando la posición de los pedales es en medio, las alteraciones corresponden a las teclas blancas del piano. El dorso es de color rojo, la cara de color negro. Si queremos un sonido en bemol, hay que accionar los pedales hacia arriba. En cambio, si queremos que suenen en sostenido, los accionamos hacia abajo. El mecanismo funciona mediante un sistema de barritas que pasan por el bastidor del arpa y hacen mover unos pequeños discos llamados horquillas. En el siglo XIV existía un instrumento de cuerdas punteadas llamado salterio. Las cuerdas, tensadas directamente sobre la caja de resonancia sin mango, eran punteadas con los dedos, habitualmente con ayuda de plectros. A algún músico anónimo se le ocurrió reemplazar los dedos del intérprete
por un mecanismo accionado por un teclado. Esto es una sección del mecanismo del clavecín. Aquí tenemos la cuerda, que se puede puntear. Para hacerlo presiono una tecla que se encuentra aquí. El elemento que sirve para puntear la cuerda se llama martinete. Se trata de una madera con un pequeño tubo o pico de pluma de cuervo, actualmente de cuero o plástico. Cuando introduzco el martinete en la guía y aprieto la tecla, el martinete y el pico se levantan hasta la altura de la cuerda y la puntean. Y cuando suelto la tecla, vuelven a caer bajo la cuerda. Es este el principio básico del clavecín. Este es el tipo de clavecín que se tocaba en Italia hacia 1580. A pesar de sus grandes dimensiones, es muy ligero. Solo pesa unos 12 kilos. Tiene una sonoridad preciosa pero muy débil. Todas las cuerdas son de bronce. Ahora lo podréis escuchar. El clavecín, también llamado clavicémbalo, y sus variantes, la espineta y el virginal, fueron muy populares desde el siglo XVI hasta el XVIII. Son unos instrumentos magníficos, suntuosamente decorados.
Todo indica que el tímpano nació en Europa entre los siglos XII y XIV y que se extendió hacia Oriente, especialmente a Corea y China. El sonido se produce al golpear las cuerdas con dos macillos de madera. Parece que los primeros intentos de inventar un mecanismo de percusión accionado por un teclado se dieron a mediados del siglo XIV. Este instrumento es un clavicordio. Es uno de los más antiguos instrumentos de teclado. Su origen se remonta al siglo XV. El clavicordio es el verdadero antecesor del piano, ya que es un instrumento de cuerdas percutidas. No es el antecesor del clavecín, que es un instrumento de cuerda punteada. Fijémonos en el extremo de la tecla. Encontramos una pequeña pieza metálica llamada tangente. Esta pieza de bronce golpea la cuerda como el macillo del piano. Esta pequeña tangente determina la amplitud sonora de la cuerda. Percute la cuerda y la libera del apagador, ya que la cuerda en reposo es totalmente insonora. El clavicordio fue utilizado hasta el siglo XVIII y gozó de gran prestigio. El mismo Mozart lo tocaba y en su casa natal todavía encontramos uno de su propiedad, que utilizó para componer numerosas obras. A principios del siglo XVIII, un italiano llamado Bartolomeo Cristofori inventó un mecanismo que permitía amplificar la sonoridad del clavicordio, el pianoforte. Esta es una pieza totalmente auténtica. Se trata de un elemento del mecanismo de un piano fabricado en el año 1783. Este piano se parece a los que tocaba Mozart. En un extremo está la tecla y en el otro un macillo muy pequeño. Este era el macillo más grande de aquel piano del siglo XVIII y, como veis, es increíblemente pequeño. Os enseñaré cómo funciona. Dentro del piano hay una pieza fija. Cuando presiono la tecla, el macillo choca contra esta pieza fija y salta disparado hacia la cuerda para golpearla. Este pequeño macillo es el antepasado de los grandes macillos de los pianos de cola de hoy en día. En la época de Mozart, pues, el macillo era realmente diminuto. Veamos ahora el interior de uno de los pianos actuales más perfeccionados. Todavía tenemos teclas y macillos, pero se puede apreciar que los macillos son mucho más grandes y pesan más que los antiguos. Esto representa la cuerda, y cuando presiono la tecla, se ve cómo el macillo golpea la cuerda. La potencia del mecanismo se halla considerablemente aumentada por esta desmultiplicación. Observad también que el macillo se detiene a una cierta distancia de la tecla. A esto se le llama el escape, y la pieza que crea este movimiento de escape es esta pequeña de aquí. También hay un apagador separado que extingue la vibración de la cuerda cuando vuelve a caer el macillo. Las posibilidades expresivas del piano, muy apreciadas por los románticos, inspiraron algunas innovaciones técnicas como este instrumento poco conocido llamado luteal, provisto de una especie de registro que permite cambiarle la resonancia.
El piano de cola contemporáneo que se utiliza en los conciertos es sin duda el más potente y el más espectacular de todos los instrumentos de cuerda. Escuchemos ahora los instrumentos de cuerdas rozadas que forman parte de la orquesta sinfónica. Los antiguos arcos eran de forma convexa, los modernos son cóncavos. El arco se roza contra las cuerdas para hacerlas vibrar y producir el sonido. Las cuerdas se mantienen tensas mediante clavijas. En este violín, cortado por la mitad, podemos ver la caja de resonancia que amplifica el sonido. Los conocimientos sobre los instrumentos de cuerdas rozadas van mucho más allá de nuestra Edad Media. Pero se supone que en la antigüedad fueron poco utilizados y no fue hasta el siglo XIII que se desarrollaron el rabel y la viola antigua hasta llegar a la viola actual. Las cuerdas de la viola de rueda son rozadas por la rueda en vez de por un arco. Para ajustar la longitud de las cuerdas, el teclado reemplaza a los dedos. Las violas de gamba, que se sujetaban entre las rodillas, se construían de medidas diferentes para producir sonidos más graves o más agudos. Una se llama viola soprano, igual que la voz femenina más aguda. Otra, viola alto, como la voz femenina más grave. Y una tercera se llama viola baja, como la voz masculina más grave. En el siglo XVI apareció un instrumento de cuerdas rozadas que iba a conquistar toda Europa hasta convertirse en uno de los primeros instrumentos de nuestra cultura, el violín. En mi opinión, no se puede distinguir entre los diferentes instrumentos atendiendo a términos de cualidad. No temo decir la verdad, y muy sinceramente os engañaría, si os dijera que es fácil tocar tal o cual instrumento. No hay instrumentos fáciles. Los violoncelistas, por ejemplo, tienen grandes espacios entre las notas. Han de poner un dedo aquí y el otro aquí abajo, y entonces dicen, esto es muy duro.
Pero los violinistas consideran que su instrumento todavía es más difícil. Tenemos que poner un dedo a 1 milímetro del otro y si lo ponemos a 1,5 milímetros, desafinamos. Esto sí que es difícil. Como veis, no se puede decir nada definitivo sobre el tema. El hecho es que cualquier instrumento es difícil si lo queremos tocar bien. Tocar mal está al alcance de todos. Lo que cuesta es tocar bien, sea cual sea el instrumento. Y todos los instrumentos son maravillosos.